Hermanos, en verdad, estuve analizando un poco esta semana en algunos, claro, con respecto al texto, ahí me vienen muchas cosas a mi mente, Dios pone en mi corazón algunas cosas. Me puse a pensar en algo en lo que es la injusticia también de los hijos hacia los padres, un poco quizá al extremo, no siempre es así, pero me hizo pensar mucho porque justamente conozco a un hermano, no es de aquí, ¿no? Pero ha servido mucho a la iglesia, ha dado todo a la iglesia con su familia, sus hijos crecen y de pronto pues en la adolescencia, la juventud, uno de ellos cae en las drogas y se mete en este mundo oscuro, difícil y, y claro, luego hace problemas en la familia, agrede al papá. Entonces, ya pueden imaginar el malestar de- del hogar, de la familia, sobre todo de los padres. Muy difícil cuando los padres tienen que enfrentar con esto. Digo así, rebeldía a veces de los hijos o injusticias, podemos decir, de los hijos hacia los padres, pero por otro lado están los papás, ahí están los hijos, los papás, que en medio de todo siempre pues habrá ese amor hacia los hijos, esa bondad hacia ellos, en medio de todo, aun cuando pues quizás son, como digo, agredidos por los hijos, pero el amor de los padres creo que siempre va a estar ahí. En situaciones a veces adversas, difíciles, es complicado esta situación, pero yo quiero hacer como un paralelo porque nosotros hoy somos hijos de Dios. Y Dios, claro, es nuestro Padre. Pero parece que a veces también como que los hijos de Dios que somos nosotros, también caemos en ser rebeldes hacia Dios. Y cometemos tal vez, como digo, injusticias hacia Dios, hacia nuestro Padre. ¿Y qué pasa con nuestro Padre Celestial? ¿Qué pasa con nuestro Dios como Padre? En medio de todas las circunstancias, cuando a veces nosotros como hijos nos rebelamos contra Él, nos descarriamos, ¿qué piensan que hace Dios como Padre? Pues nos sigue amando, porque el amor de Él es eterno, es infinito. El amor de Él, pues no podemos casi entender. Nuestra mente es muy limitada en cuanto al amor de Dios hacia nosotros. Es impresionante a tal punto que, claro, Él dio su vida por nosotros. Bueno, es demasiado grande el amor de Dios, a pesar, pero aquí va el punto, ¿no? A pesar de que muchas veces somos injustos con Dios. A pesar de que muchas veces murmuramos contra Dios, como hijos estoy hablando, ¿no? Como hijos de Dios. Digo esto porque al seguir el texto o el capítulo que nos corresponde ahora de Éxodo, vamos a encontrar más o menos esta historia que les estoy comentando. Ahí está el pueblo de Israel. Bien, vamos ahora a Éxodo 16. Vamos a encontrar aquí algo que sí es muy triste en torno a lo que está haciendo Dios con su pueblo. Pero esto ya, vamos a ver que esto es solo el comienzo de casi la misma situación que se va a dar una y otra vez en la trayectoria del pueblo de Israel, que está yendo rumbo hacia la tierra prometida. Ya hemos visto toda la historia, desde cómo empezó, desde la esclavitud, desde ahí hemos venido. Todo este libro de Éxodo lo hemos estado repasando y miren que ya estamos en el capítulo 16, Éxodo 16. Y un poco de lo que les comenté antes vamos a encontrar en este capítulo. ¿Sí? Tenga abierto, por favor, entonces, en Éxodo capítulo 16. Ahí vamos a leer algunos versículos o tal vez casi todo el capítulo que vamos a revisarlo ahora. Éxodo 16. Bueno, no lo voy a leer ahora, voy a ir leyendo de a poco este capítulo. Y vamos a ver aquí, justamente este tema lo puse de esta manera, o sea, pensando en estas circunstancias que vamos a ver aquí en Éxodo 16, la bondad de Dios en la murmuración. Dios amando, Dios siendo bueno en medio de un pueblo que murmura contra Él. ¿Sí saben lo que es murmuración, no? Poner en mal, criticar,
chismear. Eso tendría que ver más o menos las murmuraciones que este pueblo dio o mostró o se dio a conocer ahí, no sé cómo explicarlo, pero ya voy a analizar un poco todo lo que tiene que ver con lo que es la murmuración. Pero Dios es bueno en medio de un pueblo que murmura. Era el pueblo de Dios, el que rescató, el que lo liberó de la esclavitud ahí de Egipto. Bien, entonces vamos a ver a primera instancia, viendo los primeros 3 versículos, ¿sí? Vamos a leerlo ahí, Éxodo 16, el versículo 3, del 1 al 3. Dice, toda la comunidad israelita partió de Elim y llegó al desierto de Sim. Hace 15 días, no sé si recuerda esto, ya ellos murmuraron porque no había agua. El Señor les dio agua, si recuerdan, y después les mostró como 70 manantiales en medio del desierto. ¿Sí? Ahí esto era Elim. Dice, y llegó, después partieron de ahí y llegaron al desierto de Sin. Ya se siguen adentrando más y más al desierto, que está entre Elim y Sinaí. Después ya van a llegar a este monte Sinaí. Pero ahora, justamente en este capítulo 16, están en pleno desierto. Esto, dice, ocurrió a los 15 días del mes segundo, contados a partir de su salida de Egipto. Entonces, quiere decir que, ¿cuánto tiempo estaban ya caminando? Mes y medio, ¿no? El segundo mes, dice, a los 15 días. Entonces, mes y medio, ya el pueblo está caminando por el desierto. Mes y medio de que dejaron Egipto, mes y medio después de que el Señor abrió el mar Rojo y cruzaron en seco. ¿Sí recuerdan esto, no? Entonces ya van mes y medio caminando. El versículo 2 dice, allí en el desierto, toda la comunidad murmuró contra Moisés y Aarón. Bueno, esta palabra murmurar en este capítulo no sé, sale algunas veces. Allí en el desierto, toda la comunidad murmuró contra Moisés y Aarón. ¿Quiénes eran Moisés y Aarón? Pues eran los líderes que Dios levantó para que guíen a su pueblo. Eran hermanos, ¿no? Moisés y Aarón. Y después dice en el versículo 3, miren lo que dice el pueblo. ¿Cómo quisiéramos que el Señor nos hubiera quitado la vida en Egipto? ¿Qué les parece esto? Están un poquito como locos, ¿no? O sea, para mí, leyendo esto, digo, ¿qué están pidiendo? No es que por 400 años estaban clamando a Dios para que los libere. El Señor los libera mostrando todo su poder y su amor hacia ellos. Pasan mes y medio que ya vieron también más poder de Dios en el desierto. Y ahora se les ocurre decir, ¿cómo quisiéramos que el Señor nos hubiera quitado la vida en Egipto? Les decían los israelitas, dice, allá nos sentábamos en torno a las ollas de carne y comíamos pan hasta saciarnos. Ustedes han traído nuestra comunidad a este desierto para matarnos de hambre a todos. Terrible este pueblo. ¿Qué les parece hasta ahí? Tremendo, ¿no? Bueno, pero en medio de todo esto yo puse la bondad de Dios. Dios está con ellos. Dios está amparando, Dios está sosteniendo, Dios está proveyendo, Dios está guiándoles, pues a ellos no les falta absolutamente nada. Justamente les manda por el desierto para que ellos vean físicamente que no tienen nada, pero para que se den cuenta que si Dios está con ellos, pues lo tienen todo. ¿Usted cree esto? Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Qué nos falta? Usted podría entender, perdón, esto, si dice que Dios está con usted, ¿podría decir que algo le falta? ¿Algo le falta a usted? O usted puede decir, no me falta nada. No sé cómo es su criterio con respecto a esto, ¿no? Entonces, cuando digo la bondad de Dios en la murmuración, vamos a ver una primera cosa, que Dios es bueno dice, en circunstancias donde se piensa que el mundo es mejor que Dios. ¿Por qué eso estoy viendo en estos versículos? Dios está mostrando su bondad, Dios está haciendo todo por su pueblo y ellos están pensando que es mejor las cosas que vivían en el mundo que las cosas de Dios. ¿Pueden imaginar esto? ¿Usted puede analizar un poco esto? ¿Usted ha llegado a entender esta situación de que, bueno, lo digo así, de que las cosas de Dios son mejores que las del mundo? ¿Así es? ¿Sí o no? ¿Las cosas de Dios son mejores que las del mundo? Ya me hicieron dudar. Porque aquí están viendo ellos que al revés, que las cosas del mundo son mejores que las de Dios. Porque ellos dicen, ¿cómo quisiéramos que mejor nos hayas tenido allá? Porque allá sí teníamos esto, pero acá contigo, Señor, pues
no tenemos nada. Y empiezan a murmurar contra Dios, pero justamente era con sus líderes. Bien, entonces dice, la bondad de Dios en la murmuración, en circunstancias donde se piensa que el mundo es mejor que Dios. En el primer versículo, donde veíamos que partieron ellos, bien, era una nueva experiencia para el pueblo de Israel. Tomar en cuenta, 400 años están quietos bajo la esclavitud. El Señor los libera, el Señor los saca y dice, yo los voy a llevar a una tierra mejor, a una tierra donde fluye leche y miel. Apenas caminaron 1 mes y medio. Era una nueva experiencia. Tal vez no sé cómo era su físico, no sé, me imagino. Ahí estaban quietos en Egipto, ahora tenían que caminar. Era una nueva experiencia que Dios les estaba poniendo. Un nuevo camino que el Señor les estaba mostrando, el camino correcto. Y por eso aquí puse en las experiencias de las cosas nuevas con Dios. Claro, es que con Dios, cuando estamos con Dios, cuando hemos dado un paso de fe y encaminamos con Cristo hacia la eternidad, pues las cosas son todas hechas nuevas. Así dice el apóstol Pablo. Si alguno está en Cristo, todo es hecho nuevo. Entonces el Señor hizo con el pueblo de Israel de sacarlo de la esclavitud y los lleva a algo mejor. Entonces pues el Señor le está mostrando algo nuevo. Totalmente nuevo. La experiencia que ellos estaban viviendo era muy diferente en cuanto a los 400 años que vivieron como esclavos. Entonces era una nueva experiencia, nuevas cosas que el Señor les estaba mostrando, pero que eran buenas. Y a veces, hermanos, aquí también podemos pensar un poco cuando nosotros nos hemos convertido a Cristo, cuando llegó la gracia de Dios a nosotros, cuando hemos entendido que éramos pecadores y que necesitábamos de Jesús como nuestro Señor y Salvador, y pues confesamos con nuestra boca, con nuestro corazón, de que Jesús es nuestro Señor y Salvador, pues el Señor nos saca de la esclavitud, del pecado y nos lleva a la vida eterna, nos da una nueva vida. Ese es el nuevo nacimiento espiritual. Y ahí empezamos a caminar con el Señor, y en ese caminar con el Señor, pues vamos descubriendo nuevas cosas. El Señor nos va mostrando nuevas cosas, nos está sacando del mundo, de las tinieblas, y el Señor nos pone en nuevas cosas. Es un nuevo caminar, nuevas experiencias que son buenas en el caminar con Dios. Este pueblo parece que no lo está captando, parece que no lo está entendiendo, que ahora son un pueblo nuevo, un pueblo que ya no están bajo la esclavitud. Pero como digo, de igual manera, parece que a veces nosotros nos olvidamos quiénes somos, de que estamos en un camino nuevo, diferente, un camino donde Dios está al frente de nosotros, donde Dios nos sostiene con su mano poderosa, donde Dios es el que nos provee, donde Dios es nuestra luz. Pues bien, pero a veces pensamos que el mundo es mejor, que parece que allá en el mundo hay más oportunidades, que en el mundo parece que me va a ir mejor que estar sirviendo al Señor, que estar más concentrado en las cosas de Dios, que estar netamente ahí preocupado y buscando la responsabilidad que Dios me ha dado aquí en la Biblia. Parece que sigue siendo afuera en el mundo mejor que las cosas espirituales. Y a veces empezamos a luchar, a batallar, y no terminamos de entender de que estamos en un nuevo camino, que las experiencias son nuevas, y empezamos a luchar, y siempre queriendo regresar, siempre queriendo hacer las cosas que el mundo me muestra, y comparando, es que parece que el mundo es mejor. Vean, en esa nueva experiencia, quizá pongo un ejemplo, cuando nosotros nos convertimos al Señor, en estas nuevas experiencias, cuando el Señor nos pone este camino, nos saca de la esclavitud, algo nuevo que a veces he visto, incluso también en mi tiempo, cuando yo me convertí, sí fue algo nuevo. De pronto pues, yo había trabajado mucho en mi trabajo anterior, era el fin de semana donde se trabajaba más, el domingo donde más se trabajaba. Y resulta que el nuevo camino que me muestra el Señor es que ese día domingo tengo que dedicarlo al Señor. Y ahora acostumbrado a trabajar a lo máximo el domingo, ¿y ahora cómo dejo el domingo para hacer las cosas para el Señor? Y siempre pensando, a ver, Señor, tú me muestras esto, pero es que el domingo es el día mejor. Yo tuve que luchar mucho para llegar a entender que
que tengo que salir de ese mundo, ese parámetro donde yo estaba, porque llegué a entender de que soy nueva criatura y tengo que estar en las cosas de Dios. No era fácil, lo pongo como ejemplo, porque esto lo he visto, muchos cristianos siguen batallando, siguen luchando en su nueva experiencia con el Señor y no logran entender. Piensan que sí, es mejor el día domingo para hacer cualquier negocio, menos para estar en las cosas de Dios. No sé si me capta esto, ¿no? Y así podría ir poniendo muchos ejemplos del caminar que uno se tiene con Cristo. Este pueblo parece que no estaba entendiendo. Y parece que en el caminar ahí en el desierto, pues dice, no nos convence esto. Mejor parece que estábamos allá en Egipto. Egipto para nosotros sería el mundo, las tinieblas. Ya nos saca de ahí y querer regresar otra vez ahí. Bueno, las experiencias de las cosas nuevas con Dios, así es, pero son buenas, las cosas de Dios son eternas, son las cosas que usted y yo necesitamos. Lo segundo es que podemos ver en el versículo 2 las murmuraciones hacia el liderazgo, empiezan a murmurar. Y esto, hermanos, se vuelve a veces lo típico, ¿no? Pero, hermanos, yo quiero que pensemos otra vez en este pueblo. Bien, estaban en Egipto, 400 años de esclavos, con cargas pesadas, su vida era terrible en la esclavitud. ¿Y quiénes eran los líderes? ¿Quiénes eran los líderes cuando eran esclavos? En primer lugar estaba el faraón, que era como Dios, entre comillas, para el pueblo de Egipto. Era lo máximo. Ellos estaban bajo este hombre que no tenía temor de Dios en primer lugar. Y había sus capataces que estaban ahí siempre con látigo exigiéndoles que trabajen duro a los egipcios. Esa era su vida. Esos eran sus líderes. Y de pronto el Señor los saca de esto y levanta desde su pueblo 2 líderes, Moisés y Aarón. Líderes que les están guiando por el pueblo, por el camino correcto, porque Dios les revelaba a ellos, a sus líderes, a ellos levantó para que ellos lideren a su pueblo. Y pues el pueblo se va en contra de los líderes. Ya, como digo, experimentaron esos líderes pésimos que tuvieron en Egipto. O sea, con un mal corazón, llenos tal vez de tanta carga, tanto pecado, amarguras, lo que sea, esos eran sus líderes. Y de pronto pues el Señor pone líderes nuevos y este pueblo no obedece, empiezan a murmurar. Dicen, ¿qué? ¿Acaso nos trajeron acá para que nos maten? Y están en contra de los líderes. Imagínense si ahora el pueblo está en contra de los líderes que levantó el pueblo. ¿Qué va a pasar con ese pueblo? Y después vamos a ver que el Señor dice, vean, ustedes no están murmurando contra los líderes, están murmurando contra mí, dice Dios. Las murmuraciones van contra mí, dice el Señor. Y por eso dije que son murmuraciones. Hermanos, ¿qué es lo que pasa ahora con nosotros como pueblo de Dios? Bueno, podemos decir en el pueblo de Dios que somos iglesia, aquí estamos de iglesia, pues no hay murmuraciones. Yo diría, gracias a Dios, así es. ¿Acaso en algún momento no hemos murmurado contra la iglesia, contra los líderes? ¿Acaso no hemos dado malos comentarios? ¿Acaso no hemos a veces chismeado, lanzado por ahí? Y decir es que esto y lo otro. ¿Cómo estamos con respecto a esto? ¿Qué es lo que sucede a veces en la iglesia del Señor? ¿Acaso el pueblo de Dios sí apoya totalmente al liderazgo? ¿O es que siempre va a haber los rumores? Siempre va a haber las críticas. Bueno, hermanos, somos imperfectos, yo entiendo esto. Pero hermanos, sí tenemos que tener mucho cuidado. Porque sí podemos caer en esto y esto es destructivo para la iglesia, para el nombre de nuestro Dios. Tengamos mucho cuidado, es Satanás, es el enemigo, el que entra, el que se infiltra y el que suelta cualquier chisme, cualquier rumor y todos empiezan a murmurar. Esto es destructivo para la iglesia. Es destructivo para el nombre del Señor. Pero estamos viendo la bondad de Dios en medio de la murmuración. ¿Qué hace el Señor en medio de todo esto? Bueno, en primer lugar, para el Señor pues es un dolor.
que sus hijos, como dije al inicio, puse el ejemplo de los padres con los hijos, es un dolor que sus hijos, su pueblo, al que los rescata, al que hace todo, al que muestra el poder de él hacia los egipcios y sobre todo a su pueblo, y ahora empiezan a murmurar, a poner mal el nombre de Dios. ¿Qué de las naciones que están pendientes ahí de los israelitas? Porque están pendientes todos. ¿Qué están haciendo esos israelitas? ¿Qué está haciendo su Dios? Bueno, así como hoy en día todo el mundo está pendiente de la iglesia del Señor. ¿Qué hacen esos cristianos? ¿Qué hacen ahí reunidos? ¿Qué es lo que hacen estos cristianos? ¿Qué es lo que hacen esta iglesia? Todos están pendientes. Pero ¿qué está pasando puertas adentro como iglesia con respecto a esto, no? Perdón, cuando hay las murmuraciones, hermanos, con esto un poquito que tomemos en cuenta, es muy delicado, muy peligroso. Puede murmurar contra los líderes, correcto, bien, bueno, que no es bien, no está bien, pero hermanos, puede ser que esto lo devuelva a usted mismo. O sea, no sacamos nada contra esto, no es que vamos a ganar algo o que el Señor me dé algo porque yo estoy murmurando. Hermanos, eso es un pecado, es algo que se va en contra de la voluntad de Dios. Este pueblo empieza a murmurar y claro, hermanos, en el versículo 3, como estamos viendo aquí, este es lo más trágico, sí, lo vuelvo a leer nuevamente. ¿Cómo quisiéramos que el Señor nos hubiera quitado la vida en Egipto? Les decían los israelitas. Allá nos sentábamos en torno a las ollas de carne y comíamos pan hasta saciarnos. ¿Será verdad? Yo me preguntaba, ¿será verdad? ¿Acaso tenían suficiente comida? ¿Tenían todo lo que ellos querían? No, si ellos eran esclavos. Ellos eran esclavos, tal vez con las justas les daban la comida. Ellos eran los mal vistos de Egipto. Y después dice, ustedes nos han traído, dice a Moisés y Aarón, ¿no? A nuestra comunidad, a este desierto, para matarnos de hambre a todos. ¿Acaso Moisés y Aarón los llevaron para allá para matarlos de hambre? Así es. Entonces, hermanos, aquí puse un punto más acá. Hermanos, la ingratitud a Dios. Yo estoy viendo aquí un pueblo que es ingrato a Dios. Mes y medio apenas, vean, no es nada. Mes y medio. Que en cada día están viendo el poder de Dios. A través del fuego, la nube, a través del agua en el desierto. Todo lo que ellos palparon ahí para salir de Egipto. Y ahora pasa mes y medio y están murmurando y es un pueblo ingrato. Qué terrible que es esta situación, hablar de la ingratitud a Dios. Hermanos, claro, somos ingratos cuando empezamos a murmurar, cuando nos empezamos a quejar, cuando pensamos que el mundo es mejor que Dios, como dije antes, ¿no? Cuando de pronto pues decimos, no, ya no quiero estar en esta iglesia, mejor quiero estar afuera, mejor me quiero regresar, mejor pues quiero estar solo. ¿Y saben lo que hacen algunos? Esto es terrible, hermanos, bien grave. Dicen, no, mejor ya no me congrego. Suficiente si yo cojo a mi familia en mi casa, cantamos, estudiamos la Biblia o escuchamos un mensaje ya y no nos metemos con nadie. Hermanos, esto no está escrito en la palabra, eso no es voluntad de Dios, así no funciona. Y muchos ahora están haciendo así porque piensan que mis ideas son mejores que las que la Biblia dice. Y empiezan a comparar con el mundo y todo, y dicen, no, pues, si en el mundo parece que las cosas son mejores que ahí en la iglesia, ¿para qué pierdo el tiempo? No ha entendido absolutamente nada, murmurando, criticando a las cosas de Dios. ¿Dónde está la bondad de Dios? ¿Acaso ha desaparecido? ¿Acaso aquí el Señor pues los ha dejado? El Señor está con ellos. El Señor está ahí, por eso puse la bondad de Dios en la murmuración. Qué tremendo nuestro Padre Celestial. Hermanos, cuántas cosas que en verdad, si somos honestos y sinceros acá, cuántas cosas en verdad hemos hecho o hemos dicho contra las cosas de Dios, contra su iglesia, que somos nosotros, que es lo más sagrado, lo más santo. Es la iglesia, el pueblo de Dios que le pertenece a Él. ¿Cuántas veces hemos criticado? Qué terrible esto. Qué tremendo. Qué delicado.
insisto en esto, no. Pero Dios, ahí, con mucho dolor, pero Dios amándonos, Dios levantándonos, Dios dándonos nuevas oportunidades, Dios dándonos nuevas fuerzas. Bueno, hermanos, eso en primer lugar. Dios es bueno en circunstancias donde a veces pensamos que las cosas del mundo son mejores. A pesar de esto, repito, el Señor nos ama. El Señor está con nosotros. El Señor nos ha dado el alimento, el Señor nos ha dado el vestido, nos ha dado todo, a pesar de a veces las injusticias que nosotros cometemos como cristianos. Pero ahí está, Dios es bueno, Dios está con nosotros. Bien, la segunda cosa, el texto es más largo acá. Dice la bondad de Dios, ¿no? En la murmuración cuando se piensa que somos más que Dios. Este pueblo empezó a pensar de esta manera. Cuando hay murmuraciones, cuando hay quejas, cuando se piensa que el mundo es mejor que la iglesia, pues automáticamente se cae en este criterio. Pensar que somos más que Dios, que nosotros somos los que podemos hacer las cosas mejor que Dios. Eso es lo que le pasó aquí al pueblo, ¿no? Entonces, vamos a ver desde el versículo 4, ¿qué es lo que aconteció acá? Vamos a leerlo hasta el 10. Dice, entonces el Señor dijo a Moisés, voy a hacer que les llueva pan del cielo. Híjole, qué bueno el Señor. Murmurando, dice Moisés, tranquilo, voy a hacer que del cielo caiga pan, porque se están quejando que no tienen comida. Dice, voy a hacer que les llueva pan del cielo. El pueblo deberá salir todos los días a recoger su ración diaria. Voy a ponerlos a prueba. Escuchar esto, ¿no? Voy a ponerlos a prueba para ver si cumplen o no mis instrucciones. El día sexto recogerán una doble porción y todo esto lo dejarán preparado. Moisés y Aarón les dijeron a todos los israelitas, esta tarde sabrán que fue el Señor quien los sacó de Egipto. Bien, entonces ellos están pensando, como digo, que son mejores que Dios. Y Dios dice, bien, tranquilo, déjalos ahí, pues yo voy a darles pan. La comida que va a venir, bueno, no hay nada en el desierto, pero la comida va a venir del cielo. Yo voy a hacer llover comida, dice el Señor, ¿no? Entonces, hermanos, aquí cuando pensamos que somos más que Dios, Dios nos muestra su poder. Dice, al no reconocer aquí, al no reconocer que Dios es el proveedor de todo, pues el Señor nos sorprende que Él sigue siendo el proveedor. A veces nos desviamos, nos descarriamos o nos perdemos de esto pensando que es con nuestras fuerzas, con nuestro trabajo, nuestra profesión, nuestros recursos, nuestros dineros, lo que sea, que es lo que podemos tener las cosas que necesitamos. Nos olvidamos que Dios o de Dios viene todas las cosas, que Él es el proveedor. Aquí, al no reconocer que Dios es el proveedor de todo, o sea, ahí cuando sucede esto, estamos pensando que somos más que Dios. Ahora, ¿cuántas veces nos ha acontecido también esto, no? Que nos olvidamos de que Dios viene todo. Y sobre todo, ¿cuándo? Cuando parece que hay escasez. Cuando parece que estamos en el desierto, como en este pueblo, que empiezan a murmurar, Señor, pero ¿qué pasó? ¿Dónde está la comida? ¿Dónde están las cosas? Donde parece que no hay nada. El Señor va a seguir mostrando que Él es el proveedor. Si ha tenido experiencias o milagros que ha experimentado del Señor de parte de esto, donde pareciera ser o parecía que no había nada, y Dios le da abundantemente. A pesar de que de pronto usted estuvo murmurando, a pesar de que de pronto estaba en contra de Dios, a pesar de que su pensamiento quizá estaba buscando más las cosas del mundo que las cosas de Dios. Y Dios dice, tengo algo grande para ti. Aunque dice el Señor, pero ni te mereces. Pero esa es la gracia de Dios, ¿no? Esa es la gracia de Dios, justamente ahí, ¿no? Entonces, vemos aquí que el Señor dice que va a hacer llover pan del cielo. Y les da algunas instrucciones. Dice, voy a probarles al pueblo. Les voy a dar suficiente comida. Dice, suficiente para cada día, pero el sexto día tienen que coger doble porción. Porque después vamos a ver que el día séptimo el Señor no iba a hacer llover comida. Y tenían que guardar para el otro día, nada más. Los otros días, suficiente, solo para el día. Es interesante lo que viene después.
Bueno, pero en este caso, cuando estamos viendo acá, vamos al versículo 10, dice, bueno, cuando se piensa que somos más que Dios, es al no reconocer que Dios es el proveedor de todo, pero también al no reconocer que la gloria es solamente ¿para quién? Para Dios. Dios dice, bueno, en medio de todo esto, yo voy a mostrar mi gloria, porque este pueblo parece que no está entendiendo que yo soy el Dios, que yo soy el Todopoderoso, que solo yo merezco la honra y la gloria. Parece que ellos están pensando que pueden hacerlo todo y les es fácil murmurar a quien sea. Como que no supieran, dice el Señor, quiénes son. Como que no supieran de dónde los saqué. ¿Quiénes son? Eso va a salir más luego también esto, ¿no? Entonces, el versículo 7 dice, y mañana por la mañana verán la gloria del Señor. Ya Él sabe que ustedes andan murmurando contra Él. ¿Sí ven? Dice el Señor, ya sabe que sus murmuraciones son contra Él. Y luego dice, ya Él sabe que ustedes están murmurando contra Él. Nosotros, miren, ¿qué dice Moisés? Nosotros no somos nadie para que ustedes murmuren. ¿Contra quién? Contra nosotros. Bueno, en primer lugar dice, aquí no somos los líderes, no somos nadie nosotros. ¿Para qué pasan el tiempo murmurando? Porque ustedes están murmurando contra Dios. Y después se tomen en cuenta que ustedes mismos no son nada. Es que es así, ¿o no? ¿Quién es usted? ¿Quién soy yo ante Dios? ¿Quiénes somos ante Dios? Pues yo les puedo decir simplemente pecadores que necesitan de la gracia de Dios. Si usted es una nueva criatura, un cristiano, yo puedo decirle, usted es un pecador redimido, arrepentido, que Dios derramó la gracia sobre usted. Pero si usted no tiene a Jesús en su corazón, pues sepa que Dios le sigue amando y lo que quiere es que usted se arrepienta y lo reconozca a Él como Señor y Salvador. Eso es lo que somos. No somos nada más. Y Moisés dice, ¿para qué pasan tiempo murmurando? Ya sabemos quiénes somos, porque ustedes están murmurando contra Dios. Entonces, al no reconocer que la gloria es solamente para Dios y nosotros nos podemos pasar criticando o pensando que nosotros somos los mejores y nos olvidamos que todo es para Dios. La gloria es para Dios. El reconocimiento, la honra debe ser siempre para Dios. Y para llegar a este punto, pues necesitamos mucha humildad. Mucha humildad. Despojarnos de todo. Doblar nuestras rodillas y reconocer que solo Dios es el Dios todopoderoso, el Dios grande. El Dios que puede suplir todas nuestras necesidades. No es usted con su fuerza. No es usted con lo que usted tiene. Si usted tiene algo, gracias a Dios, Dios le ha dado, Dios le ha dotado de esto. Si usted tiene algo para comer en este día, sepa que Dios ya pensó antes y tal vez le va a dar doble ración el domingo, donde hay una mejor comida de pronto. ¿Quién da esto? ¿De dónde viene? Del Señor. Pero a veces nos olvidamos y pensamos que es por nuestro propio esfuerzo. El pueblo estaba pensando esto y no se daban cuenta de dónde estaban saliendo. Qué loco este pueblo, yo digo, ¿no? ¿Qué está pensando este pueblo? Bueno, pues bien, sigo aquí, hay mucho más aquí en este texto. Lo tercero es que Dios muestra su bondad en la murmuración en medio de la rebeldía y la desobediencia. El Señor dice, les voy a dar comida suficiente, pero les voy a probar también a ver qué hacen ustedes. ¿Qué hacen con la comida? El Señor, vean, nos puede dar demasiado. El Señor es el dueño de todo. Y saben que a veces uno tal vez dice, pero yo quisiera un poco más. ¿Sabe por qué de pronto el Señor no le puede dar más? Ya le voy a mostrar un poco esto, ¿no? ¿Sí? A veces nos prueba el Señor. Porque sabe a veces lo que hay en nuestro corazón. A veces en nuestros corazones todavía sigue habiendo codicia, avaricia, ambición. Todavía queremos solo para nosotros. Somos muy egoístas muchas veces. Y por eso el Señor dice, si pides en estas condiciones, pues no te voy a dar porque estás pidiendo mal. Ya lo voy a mostrar un poco esto, ¿no? Entonces, la bondad de Dios está ahí, en medio de todo, en medio de un pueblo rebelde y desobediente. Sigo un poco acá. En el versículo 11 al 31. A ver, vamos a ver si lo leemos un poquito más. Este texto es interesante, ¿no? El 11.
Dice, mientras Aarón hablaba con toda la comunidad israelita, volvieron la mirada hacia el desierto. Volvieron la mirada hacia el desierto, ¿no? Y vieron que la gloria del Señor se hacía presente en una nube, en medio de la nada. En el desierto, el pueblo empieza a ver ¿qué? La gloria de Dios, o sea, el Señor manifestándose. Y dice, bueno, aquí estoy. Por un acaso, estaba murmurando, aquí estoy, dice el Señor. El versículo 11 dice, el Señor habló con Moisés, le dijo, han llegado a mis oídos las murmuraciones de los israelitas. Diles que antes de que caiga la noche comerán carne y que mañana por la mañana se hartarán de pan. Así sabrán que yo soy el Señor, su Dios. ¿Qué pasó ahora? El Señor dice, bueno, aquí yo puse, el Señor da lo suficiente. Pero el Señor dice, bueno, les voy a hacer una pruebita. Les voy a dar más de lo suficiente. A ver qué hacen en medio del desierto. Entonces empieza, dice, van a ver lo que va a acontecer aquí. Va a haber carne suficiente en el desierto. Y dice, y lo que me llama aquí la atención es que dice en el versículo, sí, estamos acá en el 12, ¿no? En la segunda parte, y que mañana, dice, por la mañana se hartarán de pan. Así sabrán que yo soy el Señor su Dios. ¿Qué está pasando? ¿Qué va a suceder con el pueblo? El Señor va a poner el pan, van a acumular tanto, ¿sí? Que van a estar hastiados. ¿Sí se dan cuenta cuando hay la glotonería o se come de más? Hace mal, ¿sí? ¿Y por qué sucede esto? Es que queremos y no pensamos en los demás. O sea, híjole, es que si no es ahora, ¿cuándo? Es que sigo, y no solo es en comida, en lo que sea, ¿no? Quiero acaparar. Ah, qué buena oportunidad, ahora es cuando. Ahora es cuando aprovecho y lleno mis bodegas, lleno lo que sea, porque ahora es el tiempo. Cuidado, o sea, hay que ver cómo está su corazón, ¿sí? Bueno, está haciendo el Señor una prueba. El versículo 13, esa misma tarde el campamento se llenó de codornices y por la mañana una capa de rocío rodeaba el campamento. Al desaparecer el rocío sobre el desierto quedaron unos copos muy finos semejantes a la escarcha que cae sobre la tierra. Como los israelitas no sabían lo que era, al verlos se preguntaban unos a otros, ¿y esto qué es? Moisés les respondió, es el pan que el Señor les da para comer. Y estas son las órdenes que el Señor me ha dado. Recojan cada uno de ustedes la cantidad que necesite, escuchará bien, la cantidad que necesite para toda la familia, calculando 2 litros por persona. Había suficiente. El Señor les dice, pero la orden del Señor es que cojan lo suficiente para este día. ¿Sí? A ver, yo les digo, ¿qué tal si el Señor dice, a ver, bueno, parece que aquí en el Ecuador hay escasez económica. A ver, les voy a hacer una pruebita. A ver, bueno, voy a hacer llover billetes de $100, ¿sí? Sobre el Ecuador. Y empieza a llover billetes de $100, ¿no? Lluvia de $100, ¿no? Y bueno, dice, pero tienes que coger lo suficiente para cada día. A ver, hermanos, ¿cuánto usted necesita cada día? ¿Con cuántos dólares sobrevive? Bueno, pero yo creo que no pasamos digamos, no sé, no quiero poner la cantidad, pongo $50, $100, o sea, ya es demasiado para un día, ¿no? ¿Sí? Ya entonces, pues, caen los billetes de 100. Híjole, con un hito, Señor, está de más, $100, suficiente para este día. Y sigue lloviendo billetes. Y ahora, híjole, ¿qué hago? Pero solo un hito. Pues bien, ¿qué tenemos que hacer si el Señor nos dice esto? Dice, coge lo suficiente, solo lo que necesites. ¿Será que nos aguantamos la tentación? Híjole, bueno, piénselo, vamos a ver qué pasó con este pueblo, ¿no? Bueno, el 17 dice, así lo hicieron los israelitas, ¿no? Algunos recogieron mucho, otros recogieron poco. Ya,
¿Mucho? ¿Poco? Bien. Pero cuando lo midieron por litros, porque el Señor dijo, cojan 2 litros. Dice, pero cuando midieron por litros, ni al que recogió mucho le sobraba, ni al que recogió poco le faltaba. Cada uno recogió la cantidad necesaria. Hasta ahí bien. Dice, entonces Moisés les dijo, nadie debe guardar nada para el día siguiente. Ya, correcto, parece que todo está bien ahí. Entonces, les digo, aquí en medio de, Dios es bueno, ¿sí? En medio de la murmuración, claro que estamos viendo, pero en medio de la rebeldía y la desobediencia. ¿En qué sentido rebeldía y desobediencia? Bueno, Dios da lo suficiente, pero Dios va a mostrar también su poder. Y ahora viene la clave en el versículo 20. Dice, hubo algunos que no le hicieron caso ¿a quién? A Moisés. En este caso no le hicieron caso ¿a quién? A Dios. Hubo algunos que no le hicieron caso a Moisés y guardaron algo para el día siguiente, pero lo guardado se llenó de gusanos y comenzó a apestar. Entonces Moisés se enojó contra ellos. ¿Qué les parece? Parece que algunos no confiaron en el Señor. No le obedecieron al Señor. La tentación fue más. Dijeron, estamos en el desierto. Bueno, ahora hay suficiente comida, ¿no? Pues no vaya a ser que mañana nos llueva comida. Mejor cojo nomás un poquito más. Y la comida que cogieron de más, ¿qué pasó al otro día? Podrido, apestaba, lleno de gusanos. Hermanos, ¿qué le hace pensar un poco esto? Aquí, hermanos, qué tremendo poder pensar en esto, lo que hace el Señor, y con la ilustración que les dije hace un momento de la lluvia de billetes. El Señor sí nos puede bendecir de esa manera, pero muchos cogen de más y luego están en la ruina. Bodegas llenas de cosas, llenas de gusanos. Puede ser que su propia vida esté acabado con la enfermedad. Puede ser que su propia vida se destruya por querer acaparar, porque Dios es bueno, pero pensamos que no es suficiente y nunca va a ser suficiente. A veces es complicado esto. Y empezamos a luchar. ¿Dónde está la confianza en Dios? ¿Dónde creemos que Dios en verdad es bueno en medio de todo? Y ojo, el pueblo está murmurando y el Señor hace llover billetes. ¿Qué les parece? Pero el Señor les advirtió, dijo, voy a probar una vez más a este pueblo. Muchos no pasaron la prueba. ¡Qué tremendo! ¿Qué está pasando, digo, aquí? ¿Qué sucede con todo esto? ¿Cómo está nuestro corazón? Como dije hace un momento. Pues confiamos plenamente en Dios, confiamos plenamente en las cosas que Él nos da y estamos contentos, agradecidos, o es que siempre nos falta algo. Hermanos, cuando sentimos que falta algo, ahí vienen las murmuraciones, ¿sí? Ahí vienen las críticas, ahí vienen todos estos rumores contra Dios. Es que Señor no me das esto, es que esto falta y nos pasaremos murmurando y murmurando. Y no nos damos cuenta que Dios ha sido tan bueno, ya nos ha dado lo suficiente. Bueno, hermanos, siguiendo aquí, yo le dije hasta el 31, sí, estoy contra el tiempo. Es demasiadas cosas que podemos encontrar acá en esta parte. En el versículo 21 dice, todas las mañanas cada uno recogía la cantidad que necesitaba porque se derretía en cuanto calentaba el sol. Y aquí viene, pero el día sexto, miren la diferencia, pero el día sexto recogieron el doble, es decir, 4 litros por persona, así que los jefes de la comunidad fueron a informarle de esto a Moisés. Esto es lo que el Señor ha ordenado, les contestó. Mañana, sábado, es día de reposo consagrado al Señor. Así que cuezan lo que tengan que cocer y hiervan lo que tengan que hervir. Lo que sobre, apártenlo y guárdenlo para mañana. Los israelitas cumplieron la orden de Moisés y guardaron para el día siguiente lo que les sobró y no se pudrió ni se agusanó. Qué diferente. Porque el Señor les dijo, ahora, el día sexto, ahora sí cojan un poquito más. Porque el día domingo, ¿sí? Yo no voy a hacer llover nada, porque quiero que no se concentren en nada, porque quiero que estén conmigo, dice el Señor, ¿no? En otras palabras. Entonces, pues, ¿qué es lo que pasó? Cogieron el doble y al otro día no se agusanó.
El asunto es que cuando estamos haciendo bien las cosas como Dios nos manda y aprovechamos lo que Él nos da, pues esto va a ser de mucha bendición para usted, para su familia, para la iglesia y para los demás, porque Dios quiere que usted tenga un corazón generoso, un corazón dadivoso hacia los demás, no solamente para usted, sino que usted sepa administrar las cosas que Dios les da. Dios es demasiado bueno en medio de todo, ¿se da cuenta? Pero a veces el Señor también tiene que probarnos, porque el Señor quiere que seamos buenos administradores en este sentido, en las cosas que Él nos da y que no acumulemos solamente para nosotros. Lo leo todo el texto, ahora dice, ¿dónde me quedé? Para no leer otra vez. En el 24, ya. Bueno, parto desde ahí. Los israelitas cumplieron las órdenes de Moisés y guardaron para el siguiente día. Ya, ahí estamos, el 25, ¿no? Como hoy sábado, les dijo Moisés, es el día del reposo consagrado al Señor. Hoy no encontrarán, ¿qué dice aquí? Hoy no encontrarán nada. Hermanos, lo que dije antes, ¿no? En el día del Señor, si usted trabaja, si usted deja de congregarse y deja de estar con el Señor, de servir al Señor y hace otras cosas, pues en ese día usted no va a encontrar nada. El Señor no va a derramar nada. Tal vez su trabajo, lo que usted está haciendo ese día, es en vano. Porque el Señor no lo estableció de esa forma. Pero, es que el domingo es mejor. Es que el domingo es que otra vez queriendo regresar al mundo. Y el Señor dice aquí, dice, hoy no encontrarán nada en el campo. ¿Sí ven? Dice, deben recoger durante 6 días. Sí, trabajen por 6 días, porque el día séptimo, que es el sábado, no encontrarán nada. Algunos israelitas, qué cosas, ¿no? ¿Sí ven? Algunos israelitas salieron a recoger el día séptimo. Qué necios. Qué necedad del pueblo. ¿Cuántas veces el Señor está diciendo, no van a encontrar nada? Y estos dejan de adorar a Dios y se van a trabajar, a buscar. ¿Y qué pasó al final? Dice, pero no encontraron nada. El 28, así que el Señor les dijo a Moisés, ¿hasta cuándo seguirán desobedeciendo mis leyes y mandamientos? ¿Hasta cuándo este pueblo terco, dice el Señor, en otras palabras? ¿Hasta cuándo va a ser este pueblo rebelde y desobediente? ¿Hasta cuándo va a entender, dice el Señor? Pero en medio de todo esto, la bondad de Dios estaba ahí. El 29 dice, tomen en cuenta que yo, el Señor, les he dado el sábado. Por eso en el día sexto les doy pan para 2 días. El día séptimo nadie debe salir. Todos deben quedarse donde estén. Fue así como los israelitas descansaron el día séptimo. Bueno, parece que están aprendiendo un poco. Y llamaron al pan maná. Era blanco como la semilla de cilantro y dulce como las tortas con miel. Era una comida nueva, totalmente nueva. Esto es lo que ha ordenado el Señor, dijo Moisés. Tomen unos 2 litros de maná y guárdenlos, nos da instrucciones para que guarden y que sepan un poco las generaciones todo lo que Dios estaba haciendo. Bueno, hermanos, con todo esto yo tengo aquí algo más que podría comentar. Pero hermanos, ¿cuál fue el principal problema de Israel? Que les hicieron protestar y quejarse constantemente. ¿Cuál fue el problema? Tal vez otra pregunta que podemos hacer acá es, ¿acaso las evidencias del poder de Dios no eran suficientes como para confiar totalmente en Él? ¿Qué está pasando con este pueblo? ¿Por qué no aprende a confiar en Dios? ¿Qué sucede? ¿Qué hay en su corazón? Bueno, pues también hoy en día, como vengo diciendo muchos de nosotros, a menudo confiamos totalmente en nuestro trabajo, en lo que nosotros somos y menos en el poder de Dios. Pero cuando se pierde el trabajo, cuando estamos como tocando fondo, parece que ahí sí, como que vamos donde Dios, como que ahí nos acordamos un poquito de Dios. Qué mal todo esto, ¿no? Es solo cuando ya no podemos, muchas veces que buscamos a Dios. Hasta darnos cuenta de nuestra condición, hasta darnos cuenta o hasta aprender que tenemos que depender totalmente de Dios, aprender a depender totalmente de Él, en medio de todo lo que estamos viviendo.
Tal vez unas preguntas para ustedes que aquí anoté. ¿Cuántas veces ante una necesidad grande usted ha confiado plenamente en que Dios va a intervenir? ¿Cuántas veces? ¿Será esta nuestra reacción acostumbrada de solamente estar en necesidades o pensando que siempre necesita y me olvido de que Dios me puede dar lo suficiente? ¿O será más común murmurar y luchar a veces para poder salir de nuestro supuestamente problema, murmurando, criticando? ¿Acaso esa es la solución para que Dios provea, para que Dios me escuche, para que Dios haga justicia? A veces pensamos que es así, mientras murmuramos, mientras criticamos, como que nos hace sentir bien, pero no nos damos cuenta que estamos deshonrando el nombre de Dios. Entonces, hermanos, qué terrible es olvidarse del poder, de la bondad, de la fidelidad de Dios. Y sobre todo olvidarnos de dónde nos sacó. ¿De dónde nos sacó? Si somos o nos identificamos o tenemos esa plena identidad como cristianos, debemos entender de dónde nos sacó el Señor. ¿De dónde nos sacó? De la más densa oscuridad, de ese fango, de ese lodo, donde pues estábamos enterrándonos más y más y alejándonos más y más de Dios, de su gloria, condenados para siempre. El Señor nos rescató de ahí. El Señor nos dio libertad, nos dio salvación y nos está llevando hacia la tierra prometida, pero estamos en un camino nuevo, que es este, como podemos ver a través del desierto. Pero hermanos, aquí la idea es que todos los que estamos acá, si usted está escuchando esto, y si no se identifica con que todavía está en ese camino, pues dé el primer paso. El primer paso es con su arrepentimiento, reconociendo que por su pecado Jesús murió en la cruz y que usted necesita de la salvación que Jesús ofrece. Esa es la gracia de Dios, para que usted sea una persona salva y tenga vida eterna y tenga la esperanza de la vida eterna. Entonces, hermanos, puedo decir aquí finalmente que la bondad y la gracia de Dios son grandes y eternas, como estamos viendo. Porque dice la palabra, ¿no? Porque para siempre es su misericordia. Claro, en medio de la murmuración y todo, el Señor dijo que su amor, su gracia es para siempre. Por otro lado, podemos ver la inmadurez a veces y la ingratitud que no nos deja apreciar y aprovechar la inmensa bondad de Dios para sus hijos. ¿Se da cuenta? Por un lado, la bondad de Dios, pero por otro lado, como digo, a veces podemos caer en ser inmaduros o ingratos y nos perdemos de todo esto. Por esto, hermanos, es importante que como cristianos valoremos lo que el Señor está haciendo en cada instante de nuestra vida. Valore lo que está haciendo hoy el Señor en su vida. Valore lo que va a hacer mañana con usted el Señor. Porque seguimos en este camino que es el desierto. De pronto no vamos a encontrar nada, pero ahí está el Señor con nosotros y nos va a dar grandes sorpresas. Y Él nos va a dar lo suficiente, pero no sea codicioso. El Señor le da para cada día. Y si usted es un buen administrador, le va a dar mucho para que usted pueda ser generoso, dadivoso con los demás. Es así como el Señor lo ha establecido. Lo más grandioso que podemos ver de esto, de su bondad, repito, es en la cruz. Cuando Él entregó a su Hijo para que Él muera, cargando el pecado suyo y el mío, para que al creer en Él no nos perdamos, sino que tengamos la vida eterna. ¡Cuán grande es nuestro Dios!